Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar muchísimo de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos y que ha desatado una ola de especulaciones y, sobre todo, de muchísima emoción. ¿Están listos para sumergirse en el mundo del espectáculo, donde las verdades ocultas a veces salen a la luz de la forma más inesperada? Pues abróchense los cinturones porque hoy vamos a desgranar una historia que involucra a dos de los nombres más resonantes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir, y se trata de una confesión que honestamente nadie esperaba. Si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita, así no se perderán nada de lo que traemos para ustedes. Y es que, señoras y señores, el titular lo dice todo. Can Yaman le confiesa todo a Demet Özdemir. Un todo que, como se imaginarán, esconde un mar de detalles jugosos, emociones a flor de piel y quizás, la clave para entender mucho de lo que ha sucedido detrás de cámaras, en los sets de grabación, y en esos momentos privados que tanto nos gusta imaginar. Sabemos que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de fascinación. Desde que compartieron pantalla en la exitosa Erkencikus, la química entre ellos era innegable, palpable. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban, de esa chispa que encendía cada escena, y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a circular. Y seamos sinceros, ¿quién no se ilusionó con la idea de que esa magia vista en pantalla se trasladara a su vida personal? La dinámica entre Can y Demet en Erkencikus trascendió la pantalla, creando una conexión tan fuerte con el público que se convirtió en un fenómeno global. Sus personajes Kandibit y Sanemein se volvieron instantáneamente icónicos, y la forma en que sus miradas se cruzaban, sus gestos y la intensidad de sus diálogos, hicieron que miles de espectadores suspiraran y soñaran con una historia de amor real detrás de cámaras. Durante un tiempo ambos actores mantuvieron un perfil discreto, sin confirmar ni desmentir nada de forma explícita. Esto, por supuesto, solo alimentó aún más la especulación. Las redes sociales se llenaron de teorías, de pruebas circunstanciales, de ilusiones tejidas por los seguidores que esperaban con ansias verlos juntos fuera de la ficción. Y es que cuando dos personas conectan de esa manera, cuando su complicidad es tan evidente, es natural que el público desee que esa conexión trascienda la pantalla. Se rumoreaba que habían tenido una relación, que habían sido pareja por un tiempo, pero siempre se mantenía esa aura de misterio, esa falta de una confirmación oficial que dejara a todos tranquilos. El silencio a veces grita más que 1000 palabras, y en este caso, el silencio de Can y Demet sobre su supuesta relación fue ensordecedor para muchos. Las revistas, los programas de entretenimiento, los foros en línea, todos debatían sobre si su relación era solo profesional o si existía algo más. Cada foto juntos, cada mención en entrevistas, se analizaba con lupa buscando indicios de un amor secreto. Pero ahora, todo parece haber cambiado. Las palabras de Can Yaman, que han salido a la luz, parecen ser la pieza que faltaba en este rompecabezas mediático. No se trata de un simple comentario o de una mención casual. Estamos hablando de una confesión, de palabras que, según los rumores y las fuentes cercanas, han dejado a Demet Özdemir y a muchos de nosotros completamente sorprendidos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es ese todo al que nos referimos? ¿Qué secretos ha decidido desvelar Can Yaman? ¿Qué verdades ha estado guardando? La expectativa es palpable, cada detalle que se filtra alimenta aún más el misterio y la emoción. Imaginen la escena. Un momento íntimo, quizás una conversación privada, o tal vez una declaración pública muy esperada. Can Yaman, conocido por su carisma y su personalidad a menudo impulsiva, decide abrirse por completo. Y no se trata solo de hablar de su carrera, de sus proyectos futuros, o de sus sensaciones sobre la fama. No, esto va mucho más allá. Se dice que Can ha hablado sobre sus sentimientos, sobre sus arrepentimientos, sobre las experiencias que lo marcaron durante su tiempo trabajando con Demet. ¿Se refiere a su relación pasada? ¿A los malentendidos que pudieron surgir? ¿Quizás a la presión mediática que vivieron? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas nos mantiene al borde del asiento. La intensidad de esta confesión es lo que ha generado tantas especulaciones, abarcando desde lo personal hasta lo profesional, y tocando las fibras más sensibles de la relación que compartieron. Una de las teorías más fuertes es que Can Yaman ha decidido finalmente aclarar su postura sobre la relación que supuestamente tuvo con Demet.
Özdemir. Han pasado años desde que Erkencicus se emitió, y con el tiempo, las aguas a veces se calman, pero las preguntas persisten. ¿Fue un romance fugaz? ¿Fue algo más profundo que las cámaras no pudieron captar por completo? Las palabras de Can podrían ser la clave para desentrañar esos años de especulaciones. Se habla de que ha confesado detalles sobre su conexión emocional, sobre la intensidad de lo que vivieron, y sobre cómo la fama y la exposición pública pudieron haber afectado su vínculo. Es posible que haya revelado la verdadera naturaleza de su conexión, los sentimientos que realmente existieron y las razones por las que quizás no prosperaron. Esta aclaración podría ser crucial para cerrar capítulos pasados y ofrecer a los fans una perspectiva más clara de lo que realmente ocurrió. Pero no solo se trata de su relación sentimental. El todo podría abarcar también aspectos profesionales. Can Yaman ha tenido una carrera meteórica, saltando a la fama internacional y participando en producciones de gran calibre, incluso en Italia. Quizás ha confesado cómo Demet influyó en su camino, o qué significó para él trabajar a su lado en esos años formativos. Podría haber hablado de los desafíos de la industria, de las amistades que nacieron y que quizás se desvanecieron, de las lecciones aprendidas. Un relato sincero de su trayectoria, con Demet como un punto de referencia importante. Tal vez en su confesión ha reconocido el impacto que Demet tuvo en su desarrollo profesional, la inspiración mutua que se brindaron, o incluso consejos valiosos que recibió de ella. La industria del entretenimiento es un terreno complejo, y es probable que Can haya querido compartir las lecciones aprendidas, tanto en el ámbito personal como en el profesional, con Demet como un punto clave en su narrativa. Y luego está la parte emocional, la más intrigante de todas. ¿Qué tipo de confesión podría sorprender tanto a Demet Özdemir? Podría ser una disculpa sincera, un reconocimiento de errores, o una revelación de sentimientos que nunca llegaron a expresarse completamente. Imaginen que Can Yaman le confiesa a Demet que nunca dejó de sentir algo especial por ella, o que lamenta la forma en que terminaron las cosas, o que admira profundamente su talento y su persona de una manera que nunca antes había dicho. Estas son las frases que nos hacen suspirar y que, sin duda, generan un gran impacto en el mundo del espectáculo. El hecho de que la confesión haya sido tan impactante para Demet sugiere que podría haber tocado aspectos muy personales, emociones guardadas o verdades dolorosas que habían permanecido ocultas. Los detalles que han trascendido, aunque todavía escasos, sugieren que la confesión de Can Yaman no fue un ataque ni una queja, sino más bien un acto de liberación, de honestidad brutal. Se habla de que ha expresado arrepentimientos, de que ha admitido errores que cometió, quizás por inmadurez o por la presión del momento. Si esto es cierto, podría ser un gesto muy valiente por parte de Can, y una oportunidad para Demet de obtener el cierre o la comprensión que quizás siempre necesitó. Este enfoque de honestidad y vulnerabilidad podría ser la clave para que esta confesión sea recibida de una manera más positiva y constructiva, permitiendo que tanto Can como Demet avancen. ¿Y cómo reaccionó Demet Özdemir? Ese es otro de los grandes interrogantes. Las fuentes que han filtrado esta información solo mencionan su sorpresa. Pero, ¿cómo se traduce esa sorpresa? ¿Fue una sorpresa agradable al escuchar palabras sinceras y quizás esperadas? ¿O fue una sorpresa incómoda ante revelaciones que preferiría haber mantenido en el pasado? Es difícil saberlo sin tener acceso directo a la conversación, pero la simple idea de que ella ha sido el centro de esta confesión es fascinante. La reacción de Demet será un factor crucial para entender la magnitud y el impacto de esta confesión. Si bien la sorpresa es el sentimiento inicial, sus palabras y acciones posteriores serán las que realmente definan el futuro de esta historia. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las líneas entre la vida pública y la privada a menudo se difuminan. Las relaciones entre actores son examinadas al microscopio, y cualquier gesto, cualquier palabra, puede ser magnificado y tergiversado. Por eso, debemos tomar estas informaciones con cautela, pero sin dejar de lado la emoción que generan. Las historias de amor, desamor, amistad y reconciliación en el mundo de las estrellas siempre nos cautivan, porque de alguna manera, nos permiten asomarnos a un mundo glamuroso y complejo. La atención mediática sobre las celebridades es inmensa, y es fácil que los rumores y las especulaciones se apoderen de la narrativa. Por ello es fundamental mantener un equilibrio entre la emoción que generan estas noticias y la prudencia al interpretar los hechos. La figura de Can Yaman es una de esas que genera pasiones. Amado por muchos por su talento y su físico.
Hoy criticado por otros por su comportamiento a veces controvertido. Pero nadie puede negar su impacto en la industria. Y Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosa y admirada, que ha sabido labrarse una carrera sólida y respetada. La conexión entre ellos, ya sea profesional o personal, dejó una huella imborrable en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. La dualidad en la percepción de Can, combinada con el talento indiscutible de Demet, crea una química única que sigue cautivando al público, incluso años después de su colaboración en pantalla. Ahora, volviendo a esta confesión, ¿qué significa para el futuro? ¿Podría esta revelación marcar un antes y un después en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Podría ser un paso hacia una reconciliación, ya sea como amigos o quizás con el resurgimiento de viejos sentimientos? ¿O por el contrario, podría ser simplemente un acto de cierre, una forma de poner punto final a un capítulo importante de sus vidas? Solo el tiempo dirá. Pero lo que sí sabemos es que esta confesión ha abierto una puerta a la especulación y a la esperanza para muchos de sus seguidores. La posibilidad de que esta confesión marque un nuevo comienzo en su relación, ya sea amistosa o romántica, es un tema recurrente entre los fans, que anhelan verlos reunidos de alguna manera. Piénsenlo por un momento. Imaginen la cantidad de mensajes y comentarios que han recibido estos dos actores a lo largo de los años preguntando por su relación. Finalmente una voz se ha alzado, y ha decidido compartir algo significativo. Esto nos recuerda que detrás de las cámaras y de las pantallas de televisión, hay personas con emociones, con historias, y con la necesidad de expresar lo que sienten. La valentía de Can al compartir sus verdades y la posible apertura de Demet a escuchar, son aspectos que humanizan a estas figuras públicas y las conectan aún más con su audiencia. En resumen, mis queridos amigos, el torbellino de noticias sobre Can Yaman y su confesión a Demet Özdemir ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Lo que se dice es que Can ha decidido abrir su corazón y compartir verdades que nadie esperaba, abarcando aspectos de su relación, de su carrera y sobre todo, de sus sentimientos más profundos. La sorpresa de Demet y la expectación del público son inmensas. Esta historia, que comenzó en la pantalla y continuó en los titulares de la prensa rosa, parece estar viviendo un nuevo capítulo, uno lleno de emociones y de revelaciones. Ha sido un placer absoluto compartir esta noticia y estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Can Yaman le ha confesado a Demet? ¿Creen que esta confesión tendrá alguna repercusión en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir sobre este tema tan fascinante. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima.